Aunque el tema de esta mañana tiene que ver para las mamás, sin embargo no dejamos de tener principios, elementos y valores importantes para todos. Reitero una vez más, la pasión nos obliga a tener que hablarle a las mamás. Sin embargo, nadie aquí está ajeno a dejar de entender y escuchar que hay un mensaje para cada uno de nosotros. He titulado el tema de esta mañana, en la ocasión especial, el amor inalterable de una madre. Mateo 15, versículo 21 en adelante es el texto que tomaremos en cuenta para la reflexión de este momento. Vamos a buscar allí nuestras Biblias. Mateo 15, 21. Gloria a Dios. Dice así, y vamos a hacerlo, nos ponemos de pie una vez más, ¿les parece? Nos ponemos de pie. Yo voy a leer el versículo 21, ustedes el 22, sucesivamente hasta concluir con el versículo 28. Así que vamos, mueva, como dice alguien, no solo sus Biblias, esas páginas, sino mueva su dedito en el dispositivo también. Alguien decía, abra su Biblia o abra su dispositivo también. Ahí sí, todos nos ponemos de pie. Y dice Mateo 15, ahí está el texto en pantalla, 21 al 28. Cuando dice, yo empiezo el 21, ustedes el 22 y así sucesivamente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Ustedes juntos? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz entre nosotros. ¿Ustedes? Él respondiendo dijo, no soy Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Ustedes? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sacada de ella hoy. Señor, te damos gracias por la bendición de abrir tu palabra. Palabra viva y eficaz. Esta palabra cae en lo profundo de nuestras mentes y corazones y traiga bendición y propósito para lo cual tú le envías. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Hay muchas historias de madres que han hecho lo imposible por la vida de sus hijos. Tengo que hacer una pregunta a todas las mamás en esta mañana. Madres, ¿qué estarían dispuestas a hacer por sus hijos? Aunque la pregunta es muy obvia, usted puede decir todo, ¿verdad? Todo. Y quiero narrar dos historias de la vida real. Una que puede sonar anecdótico, ciertamente, y otra que tiene que ver con cierto elemento de tragedia. La primera historia tiene que ver con aquella madre. Una historia que seguramente llamará la atención y que se tituló El knockout de una madre. Y por supuesto es una historia que demuestra cómo las madres, cuando ven que sus hijos están en algún tipo de peligro, están dispuestas a hacer todo para ayudarlos o salvarlos del momento crítico. Esta madre hizo con sus zapatos lo que no pudo hacer con los puños. Su hijo estaba perdiendo un combate de boxeo. El contrincante le estaba dando una paliza inimaginable. La madre estaba expectando en la tribuna todo lo que estaba ocurriendo con el hijo, que le estaban dando duro. El hijo varias veces había caído al piso con el conteo de protección. Ahí estaba en el piso y de pronto el árbitro o el que puede mediar contaba 1, 2 y 3 y volvía a levantarse. Pero en la medida que volvía a levantarse, en cada salto el contentor le había una vez más arrinconado y cada vez más le propinaba golpiza tras golpiza. Y mientras estaba golpeándolo y golpeándolo, de pronto aparece en escena una pequeña mujer. Sí, salió de las últimas filas y se las arregló para pasar entre los guardias de seguridad. Sube al ring rápidamente y con zapato en mano, antes de que alguien pudiera reaccionar, aquella diminuta madre comenzó a golpear con el zapato al contrincante y dándole varias veces al oponente por todo lo que le había hecho al hijo, ciertamente. Inmediatamente el contrincante necesitó atención médica y abandonó el ring. Y claro que el abandono de este momento significó que se le dio la victoria al hijo. Un hijo que ganó la pelea por la propia madre. ¿Fue justo la manera como ganó? No diríamos, porque no está dentro de las reglas. Sin embargo, esto es lo que se tituló el knockout
de una madre. ¿Qué estaría dispuesta usted a hacer por la vida de sus hijos? ¿Haría lo mismo como esta mujer? Usted diría seguramente que sí. Pero también hay otra historia interesante. Ocurrió en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Si usted conoce un poco de esto, sabrá que muchas casas están al lado de lagos muy grandes. No siempre es conveniente que las familias, los muchachos o los niños se acerquen al lago. Hay riesgos y colocan grandes letreros de reptiles allí. De pronto entonces aquella madre estaba con el ventanal hacia el lago, preparando algo de la comida. El muchacho se le acerca y le dice que quería tener permiso para jugar allí en ese amplio lugar verde cerca al lago. Mientras ella estaba preparando y cocinando algunas cosas, el muchacho se puso a jugar, a distraerse con todo lo que tenía a la mano. Inmediatamente entonces, frente a eso, ¿qué ocurrió? Se suscitó una situación. La madre levanta la vista y se da cuenta que mientras el niño estaba jugando, un caimán se acercaba al muchacho, saliendo de la laguna. El muchacho ni siquiera atinaba a darse cuenta de que estaba en un momento de riesgo. El caimán comenzó a correr hacia el niño y la madre dejó todo y comenzó a correr hacia donde estaba el muchacho. Era el correr entre el caimán y la madre. ¿Quién correría más rápido? De pronto el caimán tomó de uno de los brazos al niño. La madre llegó rápidamente y lo tomó del otro brazo. Por aquí, en un lado el reptil y por el otro lado la madre. En un tira y jala. Y claro que era una situación dura y complicada. La madre lo que tenía que hacer era aplicar todo tipo de fuerza. Y claro que la aplicó. Al punto tal que logró con toda la fuerza sacar al niño del peligro y de las garras del reptil. Inmediatamente que ella logró tomar a su hijo, lo llevó a emergencia, lo atendieron. Y claro que esto salió en las noticias en los Estados Unidos. El valor del amor inalterable de una mujer haciendo todo por la vida de un hijo en riesgo. Un periodista se acercó al muchacho ahí en el hospital y quiso que le narrara un poco la historia. El niño comenzó a explicar todo lo que había acontecido. Pero él dijo, pero quiero enseñarle algo. Levanta el brazo y le enseña parte de lo que significa la cicatriz y las huellas de las uñas y de los dedos de la madre. Y le dijo, yo no voy a olvidar estas cicatrices, porque esto me muestra el valor que tuvo mi madre para arrancarme y salvarme precisamente de las garras de ese caimán. Estas son las que yo recordaré. Son las huellas de amor de parte de mi madre. Esto es lo que llamo una vez más el amor inalterable de una madre. Y la historia que les he leído a la luz del texto de Mateo tiene que ver precisamente con una mujer que pasa un momento sumamente difícil en la vida de su hija, y su indetenible amor por la condición en la que vivía su hija no la desanimó, sino que fue en intrepidez, determinación y valor ir hacia Jesús, quien podía ayudarle. Por eso quiero compartir rápidamente algunos elementos que podemos extraer del texto bíblico y que tienen que ver con el tema mencionado. Y lo primero que vamos a encontrar es que el amor de una madre es el que hace suyo el sufrimiento de quien ama. El versículo 22 dice así: una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cuál era el problema de la hija? Ella dice aquí y puntualiza: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Una madre nunca estará tranquila mientras tenga un hijo o a sus hijos pasando por algún tipo de dificultad o prueba. El corazón de una madre no puede permanecer indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora o gime por algún tipo de pesar o carga profunda. Las fibras de ese ser se conmueven cuando aún enfrenta la impotencia y la cruda realidad de un riesgo. Aquí hay una madre que sufre porque su hija está sufriendo. Hay una madre que lleva el dolor y la angustia porque esta muchacha, según dice el texto, está endemoniada. Y claro que tenemos que entender un poco de este trasfondo, porque en el tiempo en que Jesús desarrolla su ministerio, Él tuvo que tratar con personas que estaban bajo la influencia demoníaca, como en el caso de esta muchacha. La Biblia dice que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y siempre va a apuntar su dirección hacia quienes somos creación de Dios para desaparecernos y para quitarnos. Satanás es muy astuto.
Buscará sacarte del camino de Dios, pero también buscará que tu vida esté en total ruina, como en el caso de esta muchacha. La intención de los demonios era arruinarla totalmente. Pero qué maravilloso es saber que dice la Biblia que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y es así que encontramos a una mujer que hace del sufrimiento de su hija su propio sufrimiento. Hace del dolor de la hija su propio dolor. Pero tuvo la plena certeza que Jesús era el cumplimiento de la esperanza mesiánica. Por eso entonces se acerca y le dice, hijo de David, un término que apunta precisamente al mesianazgo de Cristo, quien llegaría para traer libertad. Y le revela cuál es la carga. Le está diciendo, mi hija está gravemente atormentada. Y esto es lo que tenemos que entender. Muchas madres que viven el tormento de sus hijos que no andan por caminos correctos. Muchas madres que viven el tormento de hijos que experimentan una enfermedad. Madres que experimentan el tormento de sus hijos que seguramente no están en buenos caminos. Como ocurrió con Marta Campos. Más de una semana que no veía a su hijo Antonio. Llevaba el tormento de un muchacho adicto a las drogas. Y que claro, inhalaba pegamento. Estoy en bolsa, inhalando desde los 14 años de edad. Por semanas permanecía en un barrio donde estaban proliferando delincuentes, vendedores y consumidores de cocaína, y él también consumiendo sin control. Y allí Marta Campos siempre llevaba el dolor, la angustia de un muchacho que cada vez más iba consumiendo por el tema de las drogas. De pronto entonces lo encuentra allí tendido en el piso, casi como inconsciente. Un expendedor de drogas se le acercó y la amenazó para que nunca más llegara a ese lugar. Pero ella como madre estaba frente al muchacho. En ese instante lo despierta, ve que el muchacho llora, pero comienza a contar la historia de por qué quedó sumergido en el tema de las drogas. Y le dijo, madre, lo siguiente. Tenía 14 años. Estaba fuera de casa aspirando pegamento. Me sentí morir. Esto comenzó a decir la mamá, pero después se escuchó acerca de él. Y el muchacho le dijo, todo esto fue parte de una decepción amorosa. Alguien que me engañó, alguien que me humilló con sus palabras y que me escupió en algún momento frente a mis amigos. Me gritó y me dijo que no servía para nada y que no era un verdadero hombre. Un desamor que destruyó al muchacho por la autoestima dañada de fondo. Así que la consecuencia de todo este quebranto era precisamente sumergirse en las drogas, para olvidar el dolor, para escapar de la realidad. Pero una madre que en medio de todo va frente a algo que también le duele y causa tormento en ella y está dispuesto a rescatarlo del lugar en el que el muchacho se encuentra. Esta madre, como en el de la historia, hizo suyo el sufrimiento de un hijo a quien ama profundamente. ¿No haríamos nosotros lo mismo como padres, ustedes como mamás? ¿Harían del sufrimiento de sus hijos su propio sufrimiento? ¿Harían del dolor de ellos su propio dolor y de las lágrimas de ellos sus propias lágrimas? No dudo que sí. Pero qué importante es encontrar que esta mujer está llevando sus cargas a Jesús. Y seguramente también estás hoy experimentando un tipo de tormento, una carga. Algo que te inquieta, que te angustia, algo que no te deja tranquilo seguramente. Y que necesitas como la mujer entender que podemos llevar a Jesús nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestros propios tormentos. Recordando lo que dijo Cristo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque en mí hallarán descanso. Y por lo tanto el primer elemento que vamos a encontrar es, una vez más, que toda madre hace del sufrimiento de sus hijos a quienes aman su propio sufrimiento. En segundo lugar vamos a encontrar que esta madre muestra su amor con una persistente petición, aunque en el momento no tenga respuesta. Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela porque da voces tras nosotros. Allí está ella gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que estoy pasando un gran problema. Mi hija está atormentada. Pero miren lo que ocurre ahora. Ella persiste, ella grita, ella levanta la voz. Pero ¿encuentra la respuesta? ¿Hay eco a su petición? No hay respuesta. Una simple lectura de la historia nos puede mostrar algo insólito frente a la terrible angustia y pena que ella está atravesando. Aquella humilde mujer
que aunque puede sonar irónico y puede ser contradictorio a lo que leemos en los evangelios, no es atendida en su petición. Y por supuesto hay como especie de oídos sordos. Podríamos seguramente sorprendernos de mirar la imagen de un Jesús indiferente, de un Jesús que no responde palabra, y de pronto el dolor se agudiza y la decepción. Cuando los discípulos están diciendo: Señor, mírala cómo fastidia, mírala, Señor, cómo persiste, haz que se vaya pronto. Por un lado como por el otro está encontrando oposición, por decirlo de alguna manera, a su petición. Pero esta madre no se inmutó frente a lo que parecía inaudito, frente a lo que podríamos llamar indiferencia. No hay respuesta. Pero quiero decirte en esta mañana que aun cuando nosotros no tengamos una respuesta inmediata o como nos gustaría tenerla, el silencio de Jesús no significa indiferencia. Es simplemente la oportunidad para que ella pueda avanzar en fe en algún momento. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que pareciera que Dios es indiferente cuando oramos por algo en particular o cuando pedimos algo? Él puede estar en silencio, pero Él sigue orando. Él puede estar en silencio, pero Él sigue teniendo el control. Y en algún momento sabrá responder en su tiempo, a su manera y por supuesto también en el momento que lo esperamos en Él. Ella entonces descubre que hay una falta de respuesta por parte de Jesús, pero también hay una cierta indiferencia por parte de los discípulos. Sin embargo, ella no se amilana, no disminuye la intensidad de su petición, no se deja vencer por las circunstancias. Ella persiste e insiste en poder hacer escuchar su petición. Por un lado encontramos que hace del sufrimiento de su hija su sufrimiento, pero por el otro lado encontramos que ella persiste. Qué importante es esto de persistir, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que Él nos llama a orar sin cesar, a no dejar de pedir, a no dejar de clamar? ¿Han leído que dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Y en un momento encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 18 que Jesús narra una parábola donde dice el encabezado que Él usa la parábola esta de Lucas 18 para enseñarnos a orar y no desmayar. Como aquella mujer que insistía frente al juez injusto y allí estaba dando y dando, hasta que de pronto entonces se le hizo justicia. Y frente a lo que podríamos denominar silencio como indiferencia, ella persiste, aun cuando en el momento no tiene respuesta. Sabe que en algún momento el Hijo de David mostrará misericordia. No solo encontramos que el dolor de una madre hace el dolor de los hijos para con ella, sino la persistencia buscando una respuesta. Y en tercer lugar, ella soporta la respuesta también inesperada. Señor, socórreme. ¿Y qué dijo Cristo allí en el versículo 26? Algo que seguramente llama la atención. No. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué haría usted si Jesús le respondiera semejante respuesta? ¿Hasta dónde permanecerías pidiendo por algo de que no hay oídos? ¿Le suena a términos ofensivos aquí la palabra perrillos? ¿Cómo actuaríamos nosotros si alguien nos tratara de la misma manera como Cristo está respondiendo a la mujer? Una vez más, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿A qué le suena el término perrillos? ¿Suena como un término algo peyorativo u ofensivo seguramente? ¿Nos gustaría que nos digan de la misma manera perrillos? Interesante que el término kunarion, que es el término griego, se traduce, si bien es cierto lo leemos en el castellano perrillos, kunarion, originalmente se traduce perrito. Y se empleaba para referirse a los gentiles. Dice, por ejemplo, no des lo santo a los perros. El uso diminutivo, perrito, pareciera atenuar en parte el sentido despectivo del vocablo. Los judíos creían que la salvación solo le pertenecía a ellos y que los gentiles, los no judíos, no eran dignos de la salvación. Y ellos consideraban a los gentiles como perros. Era un término insultante. Pero lo interesante del caso es que Jesús no usa el término perro en términos despectivos. Usa un término diminutivo, perrillo, en un término de afecto.
Como cuando tú tienes una mascota pequeña y tú tratas de mirar a esa mascota pequeña como inofensiva y la tratas con afecto y todo eso, como un perro grande seguramente. La mujer podría haberse desanimado por las palabras de Cristo, pero Jesús sabía que no faltaría la fe en ella en algún momento. No está bien tomar las migajas. La palabra migaja significa pizca. Sí, la pizca de una migaja. Y darla a los perrillos. Es como que pretender quitar la comida de los hijos y dársela a los extraños. ¿Dejarías con hambre a tus hijos para alimentar a un extraño? Muy bien, no. Sin embargo, aquí encontramos elementos importantes. Ella, a pesar de este tipo de respuesta inesperada, soporta lo que algunos podrían considerar un término inadecuado. Ahí está ella. A pesar de todo esto, tiene una fe inquebrantable. Soporta la respuesta que no quisiéramos escuchar, pero está allí. No claudica, no abandona, no deja la senda. Ahí está delante de Jesús. Y por supuesto, creo que el cuarto aspecto nos muestra que ella lucha hasta obtener la victoria. Quiero que mires una vez más y recordemos lo siguiente. ¿Qué cosas y elementos se está enfrentando ella que podría llevarla a abandonar su petición a Cristo? Número 1, Jesús no le responde. Número 2, los discípulos dicen, Señor, bótala, despídela. Y número 3, ¿cómo es tratada? Razones para que abandonara su petición. Elementos que justificarían no seguir insistiendo. Uno diría, claro. Pero el cuarto elemento es importante. Ella permanece y persevera y lucha hasta obtener la victoria. Versículo 28. Oh mujer, le dice, grande es tu fe. Porque ella le dice, Señor, aunque los extraños o perrillos no tengan derecho de comer la comida de los hijos, sin embargo hasta los amos alimentan a los perros. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta madre noble enfrenta todas las montañas que se han levantado contra ella. Esta madre está afrontando una prueba de fe inimaginable. Pero frente a eso, a pesar de todos los obstáculos que encontramos, hay algo que encontramos de forma maravillosa en la Biblia. Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Jesús se admira de la fe de una persona que no tiene nada que ver con el pueblo judío, con el pueblo elegido. Está admirándose de la fe de una gentil. ¿Se maravilla Jesús de nuestra fe? ¿O se horrorizaría de nuestra incredulidad? Todos nosotros llevamos inoculado en el corazón mucho de Tomás. Todos tenemos un Tomás dentro de nosotros, ¿o no? Claro, porque queremos creer, pero primero queremos ver. Si no vemos, no creemos. Las circunstancias adversas de la vida deben de ser oportunidades para ver la gloria de Dios. La adversidad debe llevarnos precisamente al camino de la fe. Oh mujer, grande es tu fe. Quiero trasladar estos dos elementos. Se diría lo mismo de nosotros acá, mamás. ¿Diría Jesús de ti, oh madre, qué grande es tu fe? No eres mamá, eres papá, eres hijo, eres un creyente. ¿Diría de Jesús nosotros lo mismo, que grande es tu fe? O seguramente quedaría sorprendido por la incredulidad y la dureza de nuestro corazón. Grande es tu fe. ¿Y cuál es la respuesta a la fe? Hágase contigo como quieres. En aquella hora, en aquel instante, dice, su hija fue sanada. Desde aquella hora. ¿Cuál hora? Dice desde aquella hora. ¿Cuál hora? La hora en que ella levanta su súplica. La hora en que ella enfrenta la batalla del rechazo. Pero también la hora en la que ella decidió poner su fe en Jesús el Salvador. Era la hora cuando se mantuvo firme. Era la hora cuando tuvo esperanza frente al momento difícil. Era la hora en que ella creía que podía ver no su propia victoria, sino la victoria de Cristo, quien sanó a esta muchacha. La hora cuando decidió confiar en Jesús como libertador y también como sanador. Hoy, muchos de nosotros podemos llegar con luchas y batallas. Pero qué importante es entender lo que Pablo decía en el libro de Romanos. Por medio de él somos más que vencedores. En este día de todas las mamás, pero en este día en el que también nos reunimos aquí en la casa del Señor, en el día del Señor, quiero decirte algo.
en luchas y batallas, en momentos de montañas que se levantan sobre nosotros, en olas embravecidas, en tormentos y vientos que golpean, nunca te olvides que Él está presente en medio de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Este es el ejemplo digno de imitar de una madre que lucha y batalla y que muestra su amor inalterable. Como muchas de ustedes, que estoy seguramente plenamente convencido que ustedes harían mucho por sus hijos. Más de lo que puedo decir, más de lo que puedo imaginar, pero qué mejor que llevar todo eso a Jesús. Que la fe de las madres llegue al corazón de los hijos para que también sea la fe de los hijos. Y como hijos, miremos este ejemplo maravilloso. Hijos quienes somos llamados a corresponder con el amor de madre. Esa madre que está dispuesto a darlo todo. Un amor que tiene que traducirse en obediencia, en reconocimiento, en esfuerzo, en dedicación. Y por supuesto, como dice la Biblia, en honrarlas, en amarlas y en disfrutarlas. Porque el tiempo se va rápido y muchas veces hay tantos hijos que lamentan hoy no haber hecho lo que debieron hacer cuando las madres estaban cerca de ellos o frente a ellos también. Que ese día, el Día de las Madres, podamos recordar la imagen de una mujer que estuvo dispuesta a hacer todo por la vida de sus hijos, pero sobre todas las cosas, que puso su fe en Jesús el Salvador. Por lo tanto, entonces, podamos considerar este magno ejemplo y esta vida que debe inspirarnos a mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos un momento. Así, Señor, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de mirar este maravilloso ejemplo y esta historia inspiradora. Y oro por todas aquellas madres aquí presentes. Tu bendición sea en ellas. Oro por ellas para que no falte la fe en sus corazones. Ellas que llevan cargas y luchas y batallas. Que puedan permanecer firmes, con un amor indetenible, pero sobre todo con sus ojos puestos en Jesús. Pero también por aquellos que no son mamás, hijos, aquellos que acompañamos en el hogar cada día, esposos, ayúdanos a saber honrar, a apreciar también. Te rogamos en el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre cada uno. Quizá en esta mañana necesitas, como la mujer de la historia, poner en las manos de Jesús lo que te carga. Como esta mujer con tormentos, hay algo que provoca un tormento en tu vida. Necesitas poner delante de Jesús esto. Hallar en el descanso y la paz profunda del corazón. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Fe. Fe. Plena, total y absoluta fe. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, cualquiera sea la edad que tengamos, necesitamos volvernos a Jesús y volver nuestra fe a Él. Gracias, Señor. Gracias por la bendición y la oportunidad de abrir las Escrituras. Gracias, Señor, por hablarnos de una forma muy especial. En ti esperamos y confiamos. Y porque el mismo Jesús de ayer es hoy, mañana y siempre. Él está aquí con nosotros y en nosotros. Por cuyo nombre te alabamos y manifestamos nuestra acción de gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y a seguir adelante. Gracias.